I think I can resume, maybe? Is that right? Hi. Yes. Okay. Um, We I have was, a little problem. I'm sorry. no worries. Okay. Let's see. So I think it's our job, and certainly I hold as my job, to create a context for my clients. First, a baseline appetitive relationship, right? A space that is safe, a space that allows them to engage in seeking and exploring and engaging, a space where I can feel them begin to open up. And then in that context, right, that we have co-created, um, to invite in aversives, to actually bring in the context that narrow them down, that rigidify them, that cause them to start running, fighting, or hiding, or fawning, right? And to add to that context to support them expanding those repertoires, to sensitize them to appetitives that might provide a bit of freedom. I think of this as in the same way that we might work pottery, because, like we said, the clay, like the client's behavioral stream, is complex. It is changing in a moment to moment way. We could try to sort of think in our heads about the chemical composition, the minerals, the grind, the humidity in the air, all of the variables that might influence that relationship between how we move and how the clay responds. We could think it all out and try to figure it out ahead of time. But I don't know that that would help us from one moment to the next to know when to push our fingers in, or to put a bit more pressure on our heel, or to spin a bit faster, or to bring some more water in. In fact, I think the only way to track these aversive and appetitive functional relations that unfold and change in a moment to moment way is to put our hands on the clay, is to invite the client responding, to notice the functions we have right off the bat that might even outstrip our actual history with the client, right? How do we interact with their learning history, just us? How can we resource that interaction to bring breadth and flexibility, to gain the permission and safety to bring in the difficult things, to plop in some aversives here and there, to notice the way that it squeezes them down, not so much that we lose them, but just enough that the work that we do there is going to matter, is going to show up in those aversive contexts. And then to add appetitives to orient them to other possibilities. Appetitive antecedents that whet their appetite to things that they didn't even know they could want, from complex values to simple pleasures, right? To invite responses, directly instruct responses that invite them to practice noticing or engaging or shifting perspective in new ways, tracking relationships between context and behavior. Plug in your favorite target behavior here. Right? I'd suggest that most of what you try to intervene on with your clients is something that would be best learned in a appetitive learning environment. Ideally, just appetitive enough that the learning is flexible, but just aversive enough that whatever they learn there will be available to them in the context that pull for their suffering. I also want to note before we move on, that if we're doing our job right, that we are also presenting like clay, that we are also submitting to the client's context, the context that they are creating for us. All of the complexity of what the client pulls for, that we're noticing, from our most subtle behaviors to our least subtle, right? What is available to us from one moment to the next.
that we are resourcing ourselves both outside of the room and right there inside of our interventions, resourcing ourselves to remain in appetitive functional relations with the context the client is creating. Everything from giving ourselves a breath or taking a pause, right, to disclosing some aspect of our experience that's happening right there with the client. If we are resourcing ourselves, we are resourcing the client. If we are resourcing the client, we're resourcing the relationship. If we're resourcing the relationship, we're resourcing ourselves, and so on. In this way, I'll introduce one of those terms from the first slide, the idea of convolution. We know this word, maybe. In English, we say things are convoluted when they're all sort of twisted up together, right? When they're all kind of mixed in. And convolution as a process, though, means to co-evolve. It's two things that are constantly changing, evolving, if you will, to suit their context. And when they are convolving, when they are engaging in the process of convolution, they are evolving together. They are co-evolving. I like to imagine that if I show up in appetitive functional relations with the environment of my therapy room, that my client and I are able to convolve. That my client is able to train me, to teach me to be the very therapist that they need, while I am creating the context for their healing. In other words, can we co-create a context for breath and flexibility, not just in any one moment, but for a repertoire of such? Can we convolve breath and flexibility as a characteristic, not of one behavior or one aspect of context, but for our repertoires? I'd like you to pause for a moment. And maybe there's a particular client that showed up at the beginning when we talked about the folks that are suffering the most, or the folks that are the most under-resourced. I'd like you to see if you can't engage in a brief practice that I do in preparing for my time with my clients, where I pause and ask myself, can I call to mind what this human looks like when they are in appetitive functional relations with the environment? When they are engaging the context that we create together appetitively? When they are seeking and exploring and engaging, where can I see it? Where can I hear it? And if this client is tough enough for you, then it might be that you have to make it up. It might be that you've never quite caught a full glimpse of them in appetitive functional relations, in which case I'd ask you to take whatever little glimpse you have that is almost that, and to resource yourself to wonder, to invite yourself to curiosity. What might it be like if they were thriving? What might they look like? And because context and behavior are of a kind, and because we're talking about convolving functional relations, I'd ask you to also notice what it feels like when that client isn't in appetitive functional relations with you. What it feels like when they invite appetitive engagement from you. Can you pause and consider this? And if you can, if you are willing, if it's accessible, I'd ask you to imagine how your work might be different if you oriented specifically towards nurturing those moments, towards relishing them and savoring them,
marking them in your experience and the client's experience, and in challenging them. We don't only want to create an appetitive context in which our client can do things with us that they can't do anywhere else. So I might invite you to also notice, maybe if you've got a tough client, a tough human that you train or work with in the therapy room, you might also notice what they look like when they're running or hiding or fighting or fawning, how you see it, how you hear it, how you detect that narrowness and rigidity in their unfolding behavioral stream. What do they look like when they're running or fighting or hiding and fawning? And if you're willing, you might notice now, because we are of a kind, because the context that we're creating for the client is a bidirectional context with what they are creating for us, because we are interested in convolving breath and flexibility. You might notice what it feels like for you when they're lost or stuck, when they're rigid or narrow, when they're running or fighting or hiding or fawning, when the interaction between you and the client is aversive. How does that show up in your experience? And what is it that you would do differently if that space was not one to be avoided, right, but one to venture into boldly? If those contexts that squeeze the client down and maybe you down with them were things to sprinkle in, to transform, or spaces in which you could train yourself and the client with you towards breath and flexibility. Imagining this sweet spot where the therapy context is just appetitive enough that learning is flexible, but just aversive enough that whatever they learned is really going to matter. I think it's these two pieces together that I'd want to invite us, let's say, to which I'd want to invite us to orient our work. That we can discriminate the breath and flexibility and the unfolding interaction, the functional relationship between our behavioral stream and that of the clients. That we'd want to be able to discriminate when it is broad and flexible and when it is rigid and narrow. That we'd want to be able to, in the moments that it is broad and flexible, to challenge that breath and flexibility by bringing in aversives. And in the moment when it is rigid and narrow, to resource that rigidity towards breath and flexibility. I want to suggest that we try on what would happen if our community oriented towards appetitive learning as our goal. Maybe setting aside at times our mid-level terms and the differences they create between this package or that package, maybe setting aside for a moment those target behaviors, right, that are different from one package to the next, from one discipline to the next. And to instead ask ourselves, what would happen if we oriented towards appetitive learning as our ultimate goal? How might we support that for one another? There are maybe some implications for technologies that we would let go of. Technologies that rely on negative reinforcement, on making use of people's running, fighting, or hiding. Technologies that involve extinction of running, fighting, or hiding and confrontation with aversives.
appetitives maybe that even, or technologies rather, that maybe even use punishment. There's a growing sort of movement that my lab is trying to talk about wherever and whenever we can. And that's the idea that what if when we were intervening, when we were programming contexts, when we were creating learning environments, what if we committed to making those environments all appetitive all the time? When it comes to the consequences, to our programmed consequences, that we assume that the aversives will take care of themselves. That we could introduce them certainly as antecedents. We probably won't have to work that hard to introduce them, right? But that the context that we create for learning, that when we're supporting selection of behaviors, we'll do so with expansion in mind and with convolution in mind, evolving ourselves and our clients towards breadth and flexibility of functional relations. This is Fran the rat. She's a rat because of like operant chambers, and her operandum is the world. And Fran's consequences are creating more love in the world. So I'd invite you to join me in this agenda and commitment towards engaging in intervention that aims to be all appetitive all the time in our programming in order to convolve breadth and flexibility of functional relations. Thank you so much for your kind attention, and to the organizers for this amazing conference, for creating something, unlike anything else. I thank you so much for the opportunity to be involved. Thanks you, Emily, for being here today. Really, it's very important for this country that one person like you, when your expertise, Raul, if you wanna help me, I really appreciate. Claro que sí. Because it's very important for this country that persons like you, when you present here, you help us a lot. I'm sorry, my English is terrible. No, not at all. Heard loud and clear. Thank you. Yeah, no, I appreciate your English is better than any of my other languages. So I promise you that. I promise you that. Thank you so much. Okay. See you next year here in Yes. Argentina. Para grabar. Bueno, Víctor tiene un CV muy amplio. Es actualmente el presidente de... No, el 2020-2024 va a ser el presidente del lugar del chapter argentino. Uno de los motivos también por el que hoy estamos acá es porque como board fue una de las personas que también estuvo de acuerdo en que podamos hacer esto a toda la comunidad, ¿no? Y en pensar que esto pueda llegar no solamente a países en situación de desarrollo, sino también a aquellos que estamos en situaciones de emergencia económica. ¿Te gustaría presentarte con algo más, Víctor, o está bien así? Fabulosa la presentación. Fue muy sencilla, muy chiquitita. Me encanta, me encanta. No, para quienes no me conocen, presentarme básicamente hace 17 años me formé en DBT con Marshall Linehan y también vengo formándome en las contextuales de aquel entonces, cuando no estaban de moda y cuando la gente básicamente te miraba como un bicho raro y decía, Dios mío, contextuales, qué horror, ¿qué es eso? Y verdaderamente para mí ha sido todo un gran placer. Y un poco la temática del día de hoy tiene que ver justamente con este recorrido de 17 años por las contextuales,
porque muchas veces se trabaja con las terapias basadas en la evidencia y pocas veces se trabaja con los terapeutas con esas terapias basadas en la evidencia, como si nosotros fuéramos una variable inamovible, intocable, y casi les diría que repitiendo un poco los preceptos psicoanalíticos, que somos básicamente entes puros a los cuales nuestros pacientes les llevan a cabo algún tipo de transferencia o contratransferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que un poco por esto que les decía, he tenido el agrado siempre de trabajar con pacientes muy complejos, desde personas con tentativas de suicidio, trauma complejo, he pasado también por dispositivos de adicciones y también, bueno, he pasado también por la prevención, en dispositivos de prevención, capacitando a más de 4.000 docentes, y ni hablar que ahora estoy apasionado justamente por un nuevo tema que es la RODBT, que lo estoy aplicando en la institución donde trabajo, con 4 grupos de habilidades y terapeutas formados full en el modelo RODBT. Pero bueno, primero y principal, quería que prendan las cámaras. Ahí Flaviane, el Ceario, Daniel, Andresa, Tatiane, para ir prendiendo las cámaras y también para poder tener una mayor participación y conexión, porque para mí es bastante esquizofrenizante hablar con cuadrados oscuros. Calculo que Tatiane, por el apellido, debe ser de Brasil y debe haber varios de Brasil. ¿Sí? ¿Quiénes más son de Brasil? Tatiane y ¿qué más? Flaviano, me imagino, por el nombre, pero por ahí estoy adivinando. Bien, vamos entonces. Voy a tratar de hablar. Vou falar bem devagar para você compreender. Se você não compreender alguma coisa, você pode falar para mim, sim? Pode enviar uma mensagem, tá bem? Fica claro? Se vocês não são do sul do Brasil, vai ficar um problema. Se vocês são do norte do Brasil, você pode me perguntar e eu vou falar, tá bem? Bien, vamos ahí. Así voy hablando despacito para que pueda ser comprensible para todos y todas. Andressa, você também é de Pernambuco. Se você tem problemas em me compreender, você pode falar para que eu fale um pouquinho mais devagarinho, tá bem? Se não, você tem um tradutor automático aqui, onde diz captions, ¿ven? Entonces, esto es como multifacético. Vamos a trabajar hoy con algo que para mí es fundamental, que es trabajar sobre cuando nos aburrimos con los pacientes, o nos da pereza, o no tenemos más ganas, o no sabemos por qué estamos haciendo lo que hacemos, o hay un paciente que me genera como tener que atenderlo y decir, oh, qué preguiza, qué pereza. Entonces, para cuando les pase esto con los pacientes, hay una herramienta que es fundamental, aprender a indagar para saber cómo crecer con el paciente y no ir contra el paciente, y terminar fusionándose con sensaciones y con pensamientos que terminan generando como una especie de, como decía, con el psicoanálisis, de es la culpa del paciente que no cumple, el paciente es malo, el paciente hace cosas que no hace cosas que debería hacer. Y cuando ocurre esto, tenemos un gran problema, porque como dice Marsha Linehan, los pacientes nunca fallan, las terapias sí, y los terapeutas también. Nunca es responsabilidad del paciente, siempre es responsabilidad del terapeuta o de la DBT o de ACT o de FAP. Porque si nosotros no tenemos la tecnología y las herramientas para dar respuesta a lo que nuestros pacientes nos están pidiendo, la culpa no es del paciente que no haya esa tecnología. ¿Sí? Es como un ejemplo muy burdo y muy claro, es como decirle a un paciente con cáncer y abordar la charla y decirle, es tu culpa porque no quisiste dejarte penetrar tus células cancerígenas con la quimioterapia. Es así. Suena raro, ¿no? Ahí es donde uno tiene que empezar a reflexionar sobre algo que es fundamental. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo
que esta relación no funcione? Y si no funciona, ¿qué estoy haciendo para sostener una relación que no funciona? Como en las relaciones de pareja. Cuando estamos en relaciones de pareja, casado para los brasileños, cuando estamos haciendo una relación de pareja, ¿vieron la típica relación de Tinder? Que uno se encuentra y uno tiene ganas de tener relaciones sexuales y la otra persona tiene ganas de tener una relación de largo plazo y tener hijos y comer perdices y ser felices. Bueno, pasa también con los terapeutas. Cuando se encuentran dos almas, no sabemos si los dos quieren lo mismo y lamentablemente muchos terapeutas piensan que los dos quieren lo mismo, como dando por obvio. Entonces, dando por obvio la relación. Entonces les voy a presentar acá, voy a hacer una pequeña presentación cortita, pero los invito y les invito a tener una virome, ¿sí? Un lápiz, una hoja, una caneta, una folia, para poder reflexionar un poquito. Vamos a hacer algo más interactivo, no tan expositivo, que es un poco la finalidad del día de hoy. Entonces, ¿qué hago cuando el paciente me genera aburrimiento, me cansa, me embola, como decimos acá en Argentina, me da fiaca, también otro argentinismo, me da pereza, rechazo, agotamiento? ¿Qué pasa con esas situaciones? ¿Qué me pasa a mí con eso? Entonces, un poco lo que quería pensar con ustedes es primero preguntarles si a ustedes les pasa. ¿Alguna vez tuvieron una experiencia? Ahí veo Sara, decís que sí. ¿Vieron experiencias? ¿Pueden revelar un poco esa experiencia por escrito, por ejemplo? ¿O alguien quiere activar el micrófono? ¿Alguien quiere hablar sobre su experiencia sobre a rejeição con algún cliente? Hola, yo Dale, me animo. Agustina. Y después ¿Cómo Sara. va? Bien. Yo, cortito para no contar todo, pero yo sí tuve un paciente que primero me aburría y después me agotaba. Era imposible encontrar posibilidades hasta que me di cuenta que yo remaba más de lo que él, como que yo me había subido al barco y estaba remando. Ajá. Pero cada vez que tenía sesiones con él, decía, ay, por favor, que no esté ni cansada, porque la sesión era agotadora, agotadora. Y decís, no, hoy viene a las 3 de la tarde, ¿por Hoy qué? viene, Que falte, que falte. tal Ajá. cual. Nunca Bien, deseando tanto gracias. que falte. Gracias, Agustina, por hacerme sentir validado y por unirte a la tribu de la gente que se cansa de la gente. Sara, ¿qué ibas a decir? Y no, que también me ha pasado. Que también me ha pasado y que sí me acuerdo que era agotador. Sobre todo me acuerdo de esa sensación de paciencia, todo, no sé qué, y un poco como desesperación que empezaba a crecer, ¿no? De, ¿qué hago? ¿No? Porque como, si la conociera en otro contexto, no soportaría. ¿No? Y es lo que también le pasaba justamente en otros muchos contextos. Me encanta, Sara, esa sinceridad y me encanta también escuchar eso porque de eso se trata justamente lo que vamos a trabajar un poquito hoy, que tiene que ver con que nosotros somos embajadores de las tribus a las cuales pertenecemos. El terapeuta, además de ser coherente, por lo menos quisiéramos que sean coherentes, que seamos coherentes con los modelos que practicamos, también somos coherentes con la tribu a la cual nosotros pertenecemos. Y esa naturaleza tribal de pertenencia a un conjunto mayor nos obliga a nosotros los terapeutas a saber si las conductas de nuestros pacientes son factibles de ser rechazadas. Nos pasa mucho que nos encontramos con gente que en lo normal, como dice Sara, nosotros rechazaríamos. Y está bien sentir eso, porque eso nos está queriendo decir algo que es fundamental. Tampoco somos un parámetro objetivo, por eso justamente, como no somos Dios o la verdad absoluta y revelada en la tierra, tendremos que aprender a cuestionarnos cuando nos pasa algo con un paciente. Y entonces, ¿qué es un poco lo que propone? Me gustaría que todos y todas acá
Digo, porque acá se animó Sara y Agustina. No les voy a hacer hablar, no voy a hacer que todos hablen, pero Lía, Carlos, Tatiane, Flaviane, Elceario, Andresa, Brenda, Shape, quiero que ustedes escriban el nombre en una hoja. Se vocês podem escrever em uma folha, uma pessoa que seja assim, que genere rejeição, tá bem? Assim, algum paciente, cliente que seja assim como, oh meu Deus, tengo que atender ele. ¿Tienen el nombre? Sí. Rápido, ¿no? Bien, me encanta. Amo la sinceridad. Sí, Brenda, gracias, Brenda. Los que están ahí con la cámara apagada, por lo menos pongan un sí escrito, así por lo menos sé que están vivos. Perfecto. Tengan este paciente en mente, ¿sí? Y vamos ahí. Piensen en este paciente, alguien que les genere tensión en el cuerpo por el solo hecho de pensar en él o en ella. Piensen, ya el solo hecho de evocar la imagen de ese paciente. ¿Hay de las sensaciones físicas? Bien. Recuerden también que sea alguien que les resulte aburrido, amenazante, que les dé repulsión, envidia, ¿por qué no? Ah, ese que viene con un auto importado y yo acá atendiendo, vergüenza, ¿sí? Amargura, resentimiento. ¿Han dejado de pedir tareas, actividades, registros por sentir cansancio, hartazgo y desesperanza con esos pacientes? En algún momento, como me dijo Sara y Agustina, que fueron las más valientes. ¿Les pasó alguna vez de sentir como, oh, le tengo que pedir registro diario? Como, bueno, no lo trajo, ya está, qué sé yo. Se puede seguir trabajando igual. ¿Les pasó? ¿Sí? Ahí Brenda puso un sí. Bien. Esa sensación de no querer hacer algo por aquella persona. ¿Y cuántos de ustedes o cuántas de ustedes lo dejaron en silencio y dejaron que la sesión siga, aún sabiendo que estaban haciendo algo en contra de sus valores, por el hecho de ser terapeutas? ¿Les pasó? Ahí Lía dice que no. Lía es correcta siempre. Más que correcta, es que siempre sí sigo intentando, pero creo que también ahí es cuando se acumula mi frustración, de que es como que siento que estoy remando, un poco lo que decía también Agustina, de siento que estoy remando sola y eso me genera más cólera y lo noto en mí, o sea, que me está dando cólera. ¿Viste? Y que te empieza a dar cólera porque más haces, más te esforzás y ese paciente sigue igual. Y vos decís, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo acá? Bien, qué bueno eso, qué bueno sincerarnos un poco, ¿sí? Ay, Sara dice, supongo que sí, no me había pensado, no me había quedado, pero ¿cuántas veces, no, Sara? También, digo, es normal. Y un poco este tipo de situaciones están enmarcadas, este tipo de intervenciones en realidad que estoy haciendo acá, está enmarcada dentro de lo que es la RDBT, la DBT radicalmente abierta que trabaja con personas sobrecontroladas y sobre todo en el sobrecontrol, y hay muchos terapeutas, les diría que una gran proporción de terapeutas que tienen estilos de sobrecontrol, de perfeccionismo, hiperfocalizados en el detalle, muchos súper perfeccionistas o muchos muy exigentes. ¿O no, Lía? Ahí cuando estás y tal, de qué tal, de qué tal, de qué tal, dándote la cabeza contra la pared una y otra vez y otra vez. Y en ese afán de no descubrir nuestros propios estilos de afrontamiento, de no ser conscientes de nuestro propio estilo en el cual nosotros nos relacionamos con el mundo que nos circunda, seguimos
sistemáticamente aplicando la misma formulita que conocemos, con los mismos pacientes, y también sintiéndonos cada vez peor. O dejamos de aplicar la formulita, pero no tenemos una fórmula paralela, no tenemos un plan B con estos pacientes. Y eso también muchas veces habla de nuestra rigidez. Y habla de, bueno, yo estudié ACT, voy a aplicar ACT. O estudié DBT, solamente voy a estudiar y aplicar DBT porque no entiendo cómo aplicar ACT. Y ahí nos vamos atascando y atascando y atascando. Por eso les decía, no es la culpa del paciente, sino de los terapeutas. También les resulta muy difícil, o nos resulta muy difícil, me voy a incluir, como decía una querida colega en Gestalt, siempre hablar en primera persona e incluirse en los comentarios porque estamos hablando desde uno. Entonces, también nos pasa que nos dejamos de sentir interesados por los pacientes, básicamente, porque llega un momento en el cual, como dice Lía, hacemos, y la cólera termina siendo, nos termina perjudicando. Claro que lo tienen en mente ese paciente o esa paciente. Claro que sí, ustedes tienen en mente, porque todos tenemos, pero nos resulta muy, hablando de la rigidez, muy vergonzoso poder hablar y decir a viva voz, me está pasando esto con un paciente. ¿Y qué pasa cuando nosotros no queremos admitir que detestamos a un paciente? ¿Qué creen ustedes que los o las detiene de admitirlo en una supervisión, en un grupo? No pregunto por qué. Saben que el por qué en contextuales, sobre todo en DBT, está prohibido. ¿Qué es lo que hace que ustedes no admitan? Me da vergüenza, me siento mala terapeuta. Gracias, Brenda. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere validar a Brenda con este acto de valentía? Y admitir que les da vergüenza supervisar esos casos horribles Yo en igual los creo cuales estamos haciendo todo mal. ¿Eh? que igual creo que está como muy estigmatizado, ¿no? O sea, es muy mal visto, creo que en todo el ámbito de salud y más de psicología, psiquiatría, toda esta parte como de bienestar psicológico, admitir que, pues no, nada más, no, ya me hartó, ya, ya no quiero. Claro, que le querés decir a tu supervisor, no, ¿sabés qué me pasa? Es que me da mierda tener que atenderlo. No, ¿qué decimos? Nuestra figura social es sobrecontrolada. Me parece que las intervenciones no han sido adecuadas porque el paciente no tiene la motivación suficiente para poder llevar a cabo justamente las estrategias de cambio. Mentira, no tienen ganas de atenderlo y ustedes no probaron con diferentes tipos de intervenciones porque cada vez sienten menos ganas de atender este tipo de pacientes. ¿No, Carlos? Digo, y la vergüenza que implica que todo el mundo te mire en una supervisión y diga, ajá, Carlos es un perdedor. Miren, cuando una pequeña anécdota en relación a esto, cuando me estaba certificando en DBT allá por el año 2008, no, 2007-2008, que hice el curso de certificación allá con Marshall Linehan, hicimos la presentación de caso con el equipo y cayó el equipo del NYU, la Universidad de Nueva York, todas unas especies de porristas así como súper animadas a llevar su caso súper mega archi bien hecho. Y presentaron un caso completamente perfecto, increíble, en un detalle que, Dios mío, creo que ni el FBI o la CIDE o la NASA, no sé, nadie hubiese podido ver los detalles que vieron esto. Pasa el equipo argentino, por supuesto, como debería ser, y nuestro análisis en cadena era literalmente una mierda. Era un caso que tenía que presentar en inglés y justificar por qué había hecho esas intervenciones de mierda en un análisis en cadena que era de mierda. Cuando empiezo a hacer el análisis en cadena, lo empiezo a leer, estaba Marshall Linehan, no sé, imagínense, yo tenía ganas directamente de arrojarme por el tercer piso, literalmente frente a ella, porque creo que iba a ser el único terapeuta que se suicide frente a ella, por lo menos tener algo especial. Y Marshall dice, qué increíble. Yo a partir de ahí dije, listo, me desmayo acá y empiezo a tener una convulsión para dar lástima por lo menos. Dice, qué increíble. No puedo creer que un equipo que ni siquiera habla inglés como lengua nativa y que se suponía tenía menos conocimiento del modelo es el que más conocimientos tiene.
Yo dije, ¿qué? ¿De quién está hablando? ¿Está loca esta mujer? ¿De quién? Nuestra presentación de caso, si bien estaba bien formulado de acuerdo a los estándares, claramente no íbamos a caer en Estados Unidos con cualquier cosa, pero no era como lo más destacado que hice en mi carrera. Hizo textuales palabras. Me encantan los análisis en cadena donde el terapeuta muestra absolutamente todo lo mal que hizo porque son los únicos que aprenden. Y miró a los del NYU, porque Marcia es mala, cuando se pone mala, sin juzgar, ¿eh? Y les dice, aprendan, porque ustedes vinieron solamente a mostrar lo buenos que son. Y dudo que ustedes sean tan buenos como tan eficientes, no dijo buenos, tan eficaces como terapeutas con sus pacientes, porque no aprenden, porque no se dan el permiso de equivocarse. Y nosotros tipo, ah. Entonces, más allá de todo eso, digo, la vulnerabilidad, el poder de la vulnerabilidad, el poder de hacerse cargo y decir, mi caso es una mierda, no sé nada, no soporto al paciente. En DBT es algo común y frecuente porque nos cansa, y ahí es donde la RODBT a mí me ha servido mucho en estos últimos 3 años, que lo he estado estudiando un montón, tanto que he dado grupos de habilidades, y me encantan, porque además pasé de DBT estándar dando grupos para personas con desregulación emocional a personas con cara de culo las 24 horas del día, o con súper alegres y muy adaptadas como Ned Flanders, y que todo te dicen que sí, que está todo perfecto y Entonces, lo gracioso de toda esta situación es que me empecé a cuestionar hace muchos años a mí, porque notaba que sistemáticamente tenía ganas de dejar la profesión, ponerme un bar en Costa Rica, vender alcohol y no volver a ver nunca más a alguien que me cuente un problema. Y ahí es donde empecé a decir, bueno, no, Víctor, esto no es así, a vos te gusta, no es coherente lo que estás diciendo. Y me empecé a dar cuenta de algo fundamental cuando empecé a estudiar la RDBT, que este eslogan o precepto fundamental que tiene Thomas Lynch, de que no vemos el mundo por lo que el mundo es, sino por cómo somos, que es un eslogan que saca justamente un precepto que saca de el sufismo malamatí. Los sufistas malamatis el malamati es un derivado del Islam del siglo IX después de Cristo, que lo que hacían los malamatis y los sufistas, que después se terminaron uniendo en una corriente filosófica, es particularmente utilizar la denominación del Malamati, que es mi culpa. Para Malamati significa es mi culpa o es mi responsabilidad si lo traducimos un poco más adecuadamente. Soy yo el que veo el mundo como es. Si a mí me cansa mi paciente, soy yo el que está cansado o la que está cansada. Y de ahí viene el derivado justamente, y lo que permite la RODBT, que trabaja con pacientes externalizadores, con pacientes rígidos, con los cuales uno no puede penetrar de manera directiva. Una cosa es un paciente con desregulación emocional, que va como bola sin manija por el mundo, ¿sí? Donde uno tiene que intervenir fuertemente de manera muy activa en un principio y luego retirarse para pasar a una pasividad expectante para saber que el paciente aplique sus habilidades, con los pacientes hipercontrolados, como las pacientes con anorexia, con Asperger, o con los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad o trastorno evitativo, no podemos ser directivos. ¿Y qué pasa con muchos terapeutas? Se empiezan a desesperar, como si estuvieran atrapados en un banco de arena movediza, y empiezan a luchar con el paciente para querer provocar algún tipo de aceptación o cambio. Y el paciente, como si estuviera bañado en aceite, le resbalan todas sus intervenciones y muchas veces les dicen, sí, me ha servido un montón. Realmente ha sido un gusto atenderme con usted, psicólogo Carlos Jamio Chipi. Usted es fantástico. Y después van con Laura Ríos y le dicen, Laura, ¿sabes qué? Con Carlos yo no pude avanzar en nada. Pero Carlos me dijo que sí. Esos son los pacientes demasiado agradables. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros terminamos en una situación en la cual terminamos pensando que hacemos las cosas bien, porque los pacientes nos terminan dando el confort de hacernos pensar que hacemos las cosas bien. Porque justamente no les gusta confrontar, no les gusta llevarle las contras, no les gusta pelear.
porque detestan ponerse en contacto con sus emociones. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos un terapeuta que es igual que el paciente y no se da cuenta, ¿qué nos empieza a pasar? Empezamos a tener problemas los propios terapeutas, que nos encerramos en querer no oír o no sentir, porque es lo que decía Carlos, qué bochorno, qué vergüenza decir que somos o que no estamos haciendo lo que toda la comunidad terapéutica le gustaría escuchar que nosotros hacemos. Dios mío, no me gusta un paciente. Ay, los voy a señalar. Entonces, ¿qué pasa? Los terapeutas aprendemos porque vivimos en ambientes muy invalidantes, porque lamentablemente hay mucha persona invalidante dentro de este mundo, aprendemos a no decir nada, porque no nos queremos poner en contacto con las emociones. ¿No es re loco que eso ocurra? Entonces, también esto como supervisor lo he vivido tantas veces, que empecé a decir entonces, bueno, a ver, vamos por acá. Brenda dice, sí, me ha pasado y me doy cuenta que de repente estamos los dos envueltas en la pura mente racional. Exacto, Brenda, excelente. Entonces, ¿qué hacemos cuando esto nos ocurre? Autoindagar. Es una estrategia que requiere mucho más tiempo para que yo la pueda explicar, pero más o menos les voy a ir dando unos tips pequeños como para ir probando, que es la columna vertebral del tratamiento de la RODP. Cuando indagamos durante interacciones sociales desafiantes o cargadas emocionalmente, por ejemplo, cuando te sientas incomprendido, invalidado, cosa que los pacientes saben hacer perfectamente, porque vienen de ambientes recontrainvalidantes. Molesto, tenso, entumecido, terco, resistente, superior o extremadamente seguro o segura, y o cuando su señal social, es decir, el lenguaje verbal y no verbal, cambia repentinamente. Por ejemplo, se pone menos hablador, una mirada más aversiva o te quita la sonrisa. ¿Qué nos pasa, no, Sara, con los pacientes, sobre todo con los difíciles, que vos decís, ¿trajiste el registro diario? Ah, ¿otra vez esa mierda? ¿Para qué? No sirve de nada, Víctor. Yo registro y no veo cambios. Respiramos profundo e indagamos. Porque nos sentimos como yo que preparé el registro diario para que lo hagas y lo completes conmigo. Y ahí es donde viene justamente el pensarnos en, ¿qué hacemos? En lugar de buscar cómo podés demostrar tu punto de vista y decirle, ¿sabes qué pasa con el punto, con el registro diario? Esto está basado en la evidencia científica, porque hay muchos terapeutas que caen en esa trampa facilista. Considera la posibilidad que te encontrás en tu límite y que estás en la zona que evitas. Es decir, quizás te está jodiendo que el paciente no traiga su registro diario o no responda a tus intervenciones de cambio, y quizás eso tenga que ver, ese malestar que vos sentís, tiene que ver con vos. Hay algo de todo esto en lo cual justamente tenés que tenés que aprender a preguntarte, que es el cómo, silenciosamente, por supuesto, ¿qué tengo que aprender acá de esta interacción? ¿Cómo habla esto de mí? Este enojo, por ejemplo, si Sara es paciente mía, le pido un registro, ¿sí? O le pregunto, ¿cómo te fue con la tarea, Sara, querida? Y Sara me dice, ¿qué tarea? No hice nada. Y siento tensión en el estómago, opresión en el pecho, pensamientos de, Sara, Dios mío, o sea, otra vez, ¿por qué? Y ahí la pregunta es, ¿qué necesito aprender de mí sobre esta interacción? ¿Qué me está pasando a mí con Sara? No si Sara hizo o no hizo el registro, porque a partir de ahí yo puedo trabajar, ¿sí? Sobre, sobre la conducta de la ruptura de la alianza terapéutica en RODBT o la conducta que atenta contra el tratamiento en DBT estándar o las SRs en FAB, por ejemplo, ¿no? Yo puedo trabajar tranquilamente, pero 5 segundos en la cabeza antes de reaccionar para no entrar en el modo piloto automático y fusionarnos en términos de ACT. Algo que nos permite decir, me está enojando esto, ¿qué necesito aprender de esto sobre mí mismo?
Entonces yo necesito respirar 2 segundos y dar cuenta que ese enojo, algo sobre mí habla. Y a mí me pasó en una indagación que dije, ¿qué me molesta tanto? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Qué necesito aprender sobre esto? ¿Cómo habla esto de mí? Y la verdad que es mi problema, porque he sido un chico muy exigente a lo largo de toda mi vida, he aprendido, he hecho cursos, posgrados, siempre he sido el mejor estudiante. Rara vez, rara vez, por no decir nunca, me fue mal académicamente. Entonces, cuando un paciente no hace lo que yo le pido que haga, digo, ¿qué es esto? En el manual dice que hagas esto. Entonces, mi ñoñez, que sirve para lo académico, no sirve para la cuestión interpersonal. Porque yo necesito que cambies. Entonces, ¿por qué no estás cambiando? Si yo cuando estudiaba me sacaba 10 y funcionaba así, uno hacía y el otro no. Entonces ahí es donde viene el cuestionamiento hacia el propio terapeuta y uno tiene que aprender a registrar su propia historia de aprendizaje para poder ubicar en tiempo y espacio de quién es el real problema de ese enojo que me está generando ese paciente en particular. Para no caer, como decía Lía, en la trampa. Yo necesito que vos, yo no voy a dejar de pedirte el registro, todo lo contrario, lo voy a pedir una y otra vez hasta que te salga sangre de los dedos. Y en realidad también, y un poco me pasa como supervisor en DBT, ahí yo encontré muchas veces muchos problemas con los terapeutas cuando no reconocen su propia reacción a su propia historia y a sus propias normas o reglas rígidas que gobiernan su propio comportamiento. La gente que es buena hace todo bien. Un buen paciente necesita, una persona que realmente quiere cambiar, hace todas las cosas que le pide el terapeuta. No. Claramente, si así fuera, yo sería Harry Potter, ganaría $5.000 la sesión y simplemente haría pases mágicos. No estaría molestándome. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender a interactuar con las demás personas a través justamente de este tipo de estrategias. Entonces, un poco es, los terapeutas deben practicar la autoindagación y algo que puede llegar a funcionar como estrategia durante o después, también por escrito, o pensándolo, no rumiando, por escrito, un parrafito, no rumiando. Escuchan lo que digo. La autoindagación es hacerse doler, decirse una pregunta o hacerse una pregunta que te duela, no sacar conclusiones maravillosas sobre uno mismo. Tocar ese punto que no quería tocar o que me está dando vergüenza o me da dolor. ¿Hasta qué punto estoy plenamente comprometido con la importancia de utilizar en el tratamiento? ¿Existe la posibilidad de que nunca haya estado plenamente comprometido con su uso? Por ejemplo, con los registros. Si la respuesta es sí o posiblemente sí, ¿qué podría decirme esto sobre lo que está ocurriendo ahora con mi consultante? ¿Me siento secretamente aliviado de que mi consultante ya no utilice las tarjetas de registro diario, por ejemplo? ¿Qué me dice esto sobre mi compromiso personal con el uso de las tarjetas de registro diario? ¿Y sobre mi práctica profesional? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Será que estoy cansado y no lo quiero admitir? ¿Será que me enseñaron a que mostrar cansancio es un signo de debilidad? En mi práctica profesional, normalmente me resulta difícil obtener tarjetas de registro diario o información similar de mis consultantes. Si la respuesta es no o rara vez, ¿qué podría decirme esto sobre mi experiencia con mi consultante actual? Si la respuesta es sí o frecuentemente, ¿qué podría decirme esto sobre mí mismo? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Sí? Porque tal vez nos demos cuenta, y algo que es muy doloroso, con lo cual no nos queremos relacionar, es que quizás seamos muy pedantes, quizás hayamos perdido la humildad, y es muy doloroso escuchar eso, porque muchas veces nos pasa. ¿Cuánta energía, resistencia o vergüenza estoy experimentando al hacer estas preguntas? ¿Hay algo que me genere molestia de hacerme estas preguntas y cuestionarme? ¿Qué necesito aprender de esa molestia? ¿Qué me está queriendo decir? Si yo pudiera hablar con esa molestia, ¿qué me diría de mí? ¿Qué estoy evitando? ¿Sí?
Sienten cuando piensan que son parte del problema también. Por eso hablaba recién un poco de algo que es el sentido de la falta de humildad. Algo que se practica mucho en la RDBT con pacientes sobrecontrolados y con terapeutas sobrecontrolados es la pérdida de la capacidad de la humildad. Me he encontrado muchas veces con terapeutas muy entrenados en DBT estándar, en ACT, en FAP, que confunden habilidad con superpoder, que confunden habilidad con tener la razón, y que muy pocas veces se dan el lujo, porque es un lujo, de percibirse o de percibirnos como personas que no somos humildes y que lo estamos perdiendo. Porque seguramente a ustedes les pasó alguna vez que cayeron en la prepotencia de saber más que el paciente sobre su vida que el paciente mismo o la paciente misma. Y es difícil admitir eso, porque todos somos ese pequeño enano fascista, ahí al estilo Mussolini, que lo tenemos internalizado y que detestamos que no nos den la razón. Entonces, también otra cosa que es muy importante y que no nos damos cuenta es lo más importante en la RODBT, cómo señalizamos al paciente todo esto en sesión. Que no nos damos cuenta y empezamos a poner cara de desinterés y empezamos a reforzar justamente conductas completamente desadaptativas, porque lo que más queremos en el fondo es que se termine esta terapia. Y ahí es donde justamente lo que nosotros estamos haciendo es reforzar esta idea de desesperanza, de que nada va a funcionar, de que nadie nos puede sacar del infierno, y justamente no terminamos convocando a todos y todas a decir, che, para, si hubiese una mosca en tu consultorio, cuando aparece el paciente X, ¿cómo te ves? ¿Qué haces? ¿Cómo te sentás? ¿Qué caras pones cuando el paciente habla de X o Y? Porque si nos empezamos a tomar perspectiva y a vernos, lo que tiene de bueno la RDBT es que no es una terapia, les diría que casi nada pensada, más allá de estas preguntas, sino más sentida, porque buscamos sentir esta incomodidad. Vernos en ese consultorio con ese paciente, el cual despreciamos, y darnos cuenta que si tomamos un segundo de perspectiva, y sería ideal que nos pudiéramos grabar, ¿no? Por supuesto, para hacerlo más literal, no tan metafórico, nos vamos a dar cuenta que estamos sistemáticamente rechazando a esa persona. Pero ¿cómo, Víctor? Si yo soy un terapeuta o una terapeuta súper entrenada y hago conciencia plena 20 horas por día. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Crees eso que te dice tu mente? ¿Nunca te cuestionaste si un paciente realmente se sintió rechazado por vos? ¿O no tratado? Esas son las cosas que la autoindagación permite. Nadie más te lo puede decir, porque lo vas a rechazar, pero que cuando te ves en esa habitación con esa mosca mirándote, automáticamente vas a empezar a reflejar todo el malestar que te genera ese paciente en particular. La duda saludable nos permite plantear preguntas y no tener respuestas, que es aún más saludable, porque el camino no es encontrar la verdad, sino buscarla. ¿Sí? Nuestro objetivo no es encontrar verdades sobre nosotros como terapeutas. Nuestro objetivo realmente es preguntarnos y aprender a cuestionarnos para ponernos en cercanía justamente con aquello que realmente nos molesta. Porque las personas, cuando somos perfeccionistas, aprendemos a no sentir, porque tenemos que sobretolerar todo. Somos especialistas en sobretolerancia al malestar, cosa que le falta a las personas con desregulación emocional. Nunca, jamás buscamos la verdad, porque nunca la vamos a ver. Entonces, para terminar, esto nos habilita a usar nuestras habilidades, vale la redundancia. Como terapeutas es nuestra elección saber que necesitamos usar las habilidades para poder cambiar nuestros comportamientos disfuncionales en sesión cuando tomamos perspectiva y cuando nos cuestionamos y no tomamos como hechos los enojos
o los cansancios. Las terapias basadas en la evidencia proponen un compendio de habilidades muy efectivas y muy vastos. En la RDBT, nuestro objetivo es ser embajadores de la tribu, como les decía en un principio. Y esto implica comportarnos como miembros de la misma, ayudando a los demás que fueron desterrados a retornar. Esa es nuestra misión. Y además también nosotros, para comportarnos como los demás miembros de la tribu, tenemos que desarrollar como habilidad el autocuestionamiento y la autoindagación. Bueno, este es mi Instagram, como para terminar. Tenía una hora, así que básicamente como para... es la parte del chivo, la parte de la publicidad. No es institución, soy yo, así que por las dudas lo aclaro. Bien, ¿alguna duda o pregunta? Es mucho más largo el concepto y de hecho es una habilidad que se da para personas sobrecontroladas durante 30 clases de grupo de habilidades, pero para mí es fundamental que los terapeutas, más allá de tomar perspectiva, más allá de hacer mindfulness, más allá de todas las habilidades que ya sabíamos, para mí el derivado del sufismo malamati que utiliza Thomas Lynch es fundamental para los terapeutas que realmente nos apasiona nuestro trabajo, y a su vez también, pero no, y a su vez también, para ser dialécticos, nos cansan, nos agotan, nos agobian. Y eso justamente es lo que nosotros tenemos que aprender a cuestionarnos. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué necesito aprender? ¿Y qué me estoy viendo de mí? En realidad estas preguntas apuntan a ver nuestros lados oscuros. De hecho, hay un ejercicio muy lindo, que hoy no va a dar tiempo, que hacen en la RODBT, en una de las clases. Le preguntamos a los... Piénsenlo rapidito, vamos a hacerlo rápido sin hacerlo por escrito. Se le pide a los pacientes que mencionen 3 adjetivos calificativos que los definan. Perseverante, valiente, no sé. ¿Ya tienen 3 o 2 por lo menos? Piensen en lo contrario a lo que ustedes pensaron sobre ustedes mismos. ¿Tienen ahí el contrario, el antónimo? ¿Sí? Bien. Díganse para ustedes que ustedes son eso, el antónimo, el contrario. Y vean qué sienten cuando se escuchan diciendo que ustedes son eso. Por ejemplo, si soy muy exigente, el antónimo es vago o perezoso. Ajá, Sara. Y la pregunta es, ¿será que también sos eso? ¿Será que ese dolor te está queriendo decir algo? ¿O será que huiste toda tu vida de ser eso? En algún punto, cuando decimos lo contrario a lo que nosotros decimos que somos, ¿no será que en realidad somos también eso? ¿Y no lo queremos admitir o ver o sentir? Es muy difícil ponerse en contacto, ¿sí? Y el dolor aparece, la vergüenza, la sensación de, o quizás hasta la pedantería de, yo no, siempre soy perfeccionista, soy muy aplicado, soy muy valiente y corajudo. ¿Sí? ¿De verdad? Porque estoy seguro que aparecen ejemplos ahí dando vueltas de los cuales no fueron todo eso que ustedes decían que fueron. ¿Sí? Yo, por ejemplo, me autopercibo muy aplicado. Pero tengo mis deslices de falta de... No contesto muchos mensajes. Y me pone incómodo pensarme a mí como alguien que no es tan aplicado como yo creía que era. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Ha sido útil? ¿Nada útil? ¿Medianamente útil? Deme algún feedback, che, que estoy hablando solo. Ha Gracias. sido útil y me ha dado para pensar y ver, ¿no? Algunas cosas mías propias.
Me alegro mucho, Sara. Gracias Y por haber participado. curiosidad por RodeBT. Está buenísimo, es un viaje de ida. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien se pudo poner en contacto con esa zona oscura, Carlos? A mí me ha pasado, tengo una amiga que está justo tomándolo contigo, el de RODBT, Ah, y mira. entonces ella toda la vida me dice, eres súper controlado, porque por ejemplo, hacemos DBT igual, ¿no? Entonces para las presentaciones del grupo en entrenamiento, yo de verdad es así de que el más mínimo detalle tiene que estar alineado, o sea, todo. Entonces constantemente me dice, eres súper sobrecontrolado. Y yo nada más así como de, cállate, claro que no. Pero igual también siempre me dice como autoindaga, autoindaga. Entonces creo que igual este último ejercicio me sirvió muchísimo y como que sí me quedo como pensando eso. Gracias. Genial, Carlos. Bienvenido al equipo de los sobrecontrolados. Excelente. ¿Alguien más? A mí me gustó Agus. mucho tu estilo, así que muy cercano, está bueno para poder abrir el tema. La verdad que reconocértelo porque estuvo hermoso. Ay, bueno, muchas gracias, Agustina. Me encanta. También a veces no soy cálido, ¿eh? Tengo la otra parte. Es la dialéctica, depende con quién y qué contexto, ¿no? Por supuesto. Pero gracias, gracias. Y también un poco eso, Laura. Sí, no, iba a decir que estuvo bueno para mí porque muchas veces uno se centra en el consultante, en cómo trabajar con el consultante, cómo mejorar el trabajo, y muy pocas veces nos preguntamos nosotros esto, como decís, cómo nos estamos sintiendo, por qué sentimos esto, y en vez de ponerlo en el otro lado, de che, es un vago, no quiere trabajar, y esto, sino ponernos, che, qué nos pasa a nosotros con lo que está pasando. Así que está bueno como darte vuelta y pensar más en tu laburo, o sea, vos como persona, como terapeuta, más que siempre en el consultante. Eso me pareció interesante. Bueno, excelente. Sí, tal cual. Y empezar uno a indagar sobre uno mismo cuando te pasa en vivo e indirecto. Si no estamos tan pendientes de las CCRs, de las conductas que atentan contra el tratamiento. Y ustedes, y nosotros, cuando nos mandamos cagadas, ¿quién nos controla las cagadas que nos mandamos? ¿Sí? Tatiane, el ceário, vocês que são do Brasil, compreenderam tudo? Foi acessível o espanhol? Tá, perfeito. También por las dudas para leyenda ayuda. Ah, leyenda, pues estaban leyendo a leyenda. Ah, perfecto. Menos mal que existen los subtítulos. Excelente. Bien, la idea es essa, ¿sí? Ah, Flaviane, você também. Obrigado pela participação aqui também com vocês. Do Brasil, ahí sí es Brasil. ¿Y de dónde son los demás? Porque quiero saber antes de irme. Carlos, vos tenés acento. Ay, no quiero animar, no me quiero arriesgar, pero No, arriesgate. de México. Sí, 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 sí. Sí, bien. Excelente. Porque a veces me falla el oído. Bueno, Agus, bueno, Sara, vos sos. Ay, a ver, ¿de dónde? ¿De dónde? Perú. Perú, sí, sí, doy clases en Perú. La tenía casi, casi ahí. Bueno, Agus y Lía son de acá. Y Laura también. Yo no. Lía, no, Lía no, pará, vos sos para ya sé, de Perú. Sí. Pero tenés el acento, sí, sí, bien limeño, así, bien, bien de limeña, como decimos acá, palermitana, como, sí, voy mucho para Perú, entonces es como cosa bastante, bastante frecuente. Genial. Bueno, gente, ¿ninguna duda más? ¿No? Perfecto. Bueno, terminé con el tiempo justo. Bueno, les dejo ahí mi Instagram para quien me quiera seguir, por la vida, para ir encontrándonos. Y además también para recibirlos y recibirlas el año que viene, porque vamos a hacer aquí los anfitriones de la ACBS por primera vez en Latinoamérica. Así que, Carlos, te queda un poquito lejos desde México, pero es barato. Así que venite que va a ser barato para los de Perú y para los de México y Brasil, ni hablar. Para vocês é bem, bem econômico vir para aqui, para o ACBS no ano que vem. Van a aprender tango, sair. Ay, qué lindo, qué lindo. Cuánta gente conocida y querida que vamos a tener acá. Así que ahorren ahí los dólares, así se vienen todos para la ACBS del año que viene. ¿Está bien?
O por lo menos online, no sé, pero vengan, vengan. Mejor venir así, comen cosas ricas acá en Buenos Aires, está bien lindo. Bien, Caro, ¿alguna cosa más? Por el momento no, agradecerte igual que hayas estado acá. Si bien sos parte de todo esto, está bueno también que tengas tan buena predisposición siempre cuando se trata de diseminar todo lo relacionado con las terapias conductuales contextuales. Y si lo quieren como docente, es muy bueno y es muy divertido. Se lo súper recomiendo. Gracias, Caro, de mi corazón. Bueno, nada, los estoy esperando y cualquier cosa, y siempre, siempre, siempre diseminar, porque las terapias contextuales tienen que ser para todos y para todas. No puede ser para que se mantenga esto en una elite de gente blanca, rica, de países del norte, ¿sí? Este es el soporte fundamental. Yo soy muy consciente de mi pertenencia a clase social, sé perfectamente que puedo pagar cursos y viajar al exterior. No pasa esto con todos los terapeutas, así que sigamos apoyando estas medidas para diseminar el modelo a lo largo y ancho de todo nuestro continente, ¿sí? Así, para que llegue para todos y todas, que no sea una cuestión de élite. Acá todos necesitamos saber sobre terapias basadas en la evidencia. Gente, besotes gigantotes, muchas gracias por haber participado. Chao, nos vemos.